Argentina. Ayer el ministro Nicolás Dujovne de Hacienda decía, vamos a experimentar una lenta mejora. Yo decía, lenta mejora termina siendo un eufemismo, porque lo que hay que hacer es analizar el impacto de la devaluación en los precios, en el bolsillo de acá a fin de año. Veremos una lenta mejora quizás en 2019 si hay decisión de política económica de impulsar la demanda y de favorecer ingresos en términos reales. Vamos a repasar lo que dicen consultores que hasta ahora han venido estando bastante afines al gobierno respecto de agosto. ¿Por qué? Porque la inflación de agosto la vamos a conocer el 13 de septiembre, la del INDEC. Por ahora tenemos que Orlando Ferreres dice 3,6%, Ecolatina 3,5%, EcoGo 4,1%. Es decir, un poco más floja que la que venía siendo de julio, en donde estábamos cerca del 4%, pero el aumento va a ser el mes de septiembre. Recién se va a conocer el INDEC, ¿es habitual eso? Sí, es el calendario que establece el INDEC de publicación, que ya en el caso de los precios se están publicando los primeros 10 días, poco más, del mes siguiente, pero hay otros calendarios de publicaciones, por ejemplo la EPH, la encuesta permanente de hogares, que viene con retrasos de entre 3 a 4 meses, en algunos casos 6 meses, que impiden analizar al momento si los datos que publica el INDEC son fehacientes. Esto de septiembre 6%, Julia, remarcalo y reforzalo, ¿es lo que se espera que se conozca en septiembre de agosto o lo que es de septiembre que después se va a terminar conociendo en octubre? O sea, ¿es la repercusión de agosto que se va a conocer en septiembre? No. Estamos hablando de la inflación en septiembre, del 1 de septiembre al 30 de septiembre, que en realidad la conoceremos en octubre. Okay. Lo que ya están diciendo estas mismas consultoras es... la suba a 40 pesos impactó en la última semana de agosto. Entonces muchos dicen, no se llegó a ver en los precios de agosto hasta el 31 de agosto ese impacto. Ya se está viendo en septiembre. De hecho, ahora, en la placa que sigue, les voy a mostrar los precios, cómo están cambiando a partir ya de los primeros días de septiembre, que fue cuando la suba del tipo de cambio se empezó a ver. ¿Puedo hacerte una pregunta antes de que expliques esa placa? Para tener un panorama antes de desmenuzar los aumentos. ¿Tienen lógica? A ver, en Argentina el gobierno dolarizó gran parte de la estructura de la cadena alimentaria en Argentina, con lo cual la lógica de que se muevan con el dólar es está directamente vinculada a una dolarización definida. Si vos no tenías un esquema de retenciones, no tenías cupo de exportación, en el mismo sentido podemos hablar de las tarifas de gas y electricidad y también de los combustibles. Y si no tenés controles de precios, hoy veía que el gobierno quiere relanzar precios cuidados. Claro, lo relanzan cada vez que se dispara la inflación, pero a esta altura como una cuestión simbólica, no como una política de Estado. Claramente pasa esto, claramente tiene lógica con una política económica que no está dirigida a combatir la inflación en estos términos. Sí, en un kilo de pan y un litro de leche, por los precios que va a dar ahora Julia, a una familia, un kilo de pan y un litro de leche le van a costar algo así como 4.800 pesos al mes. Esa canasta, nada más que aquello que estamos hablando, no estamos mencionando carne, ningún otro producto. El pan y la leche. El pan a 90 pesos el kilo son unos 3.600 pesos al mes. Y la leche, que cuesta la tercera parte, un poquito más de la tercera parte, es otro gasto de 1.200. 4.800 pesos, digo bien, Julia, porque estoy haciendo los cálculos en el aire. Sí, solamente miremos la leche. Yo había hecho específicamente el mismo cálculo pensando, por ejemplo, una familia. Miremos, a ver, desde el 27 de agosto estaba 25.90, la Serenísima, voy a decir la marca, a 33.95 el 3 de septiembre. Por eso digo, miren los primeros días de septiembre cómo la inflación pega muy fuerte, y además ese fin de semana ya empezaron a remarcar, el fin de semana del 1 de septiembre y del 2 de septiembre, 33,95, casi 34 pesos. Eso, un sachet de leche por día, suponiendo una familia de pocos chicos, pocos niños, ya supone unos 1.000 pesos al mes, más de 1.000 pesos al mes. Estamos hablando de un sachet de 1 litro
de leche entera. Ni hablar si uno empieza a comprar la que tiene hierro fortificado, la que tiene vitaminas, todas aquellas leches especiales que le dan a los bebés. Esa parte además salió del yogur, por ejemplo, digo, como un sustituto de la leche, que es más caro que el sachet de leche. Y todo eso estaba en precios cuidados. Yo insisto con esto, porque puede haber una política de Estado para que eso esté regulado. 31,1%. Esto realmente sí que no es razonable, considerando que Argentina produce leche. Y es muy poco exportadora de leche. Tenemos algunos nichos de exportación, pero tenemos una cuenca lechera que no debería explicar un 31,1% de aumento de la leche. Los trabajadores lácteos de Atilra cobran en pesos, los tamberos cobran en pesos. Ahí sí tenemos una estructura concentrada, Sancor, La Serenísima, que claramente remarca precios junto con los supermercados. Quiero decir que todos estos precios los pueden buscar por internet. Si no me creen, Coto Digital fue la búsqueda, uno puede... ¿Cuál es la plataforma? Es la que creó el gobierno, Precios Claros. Como no hay control de precios, el gobierno te crea una plataforma para que vos busques por internet a cuánto están los precios en cada momento y hagas tu especie de presupuesto online. Claro, los podés ver solo en ese momento. Si querés hacer lo que estamos haciendo, tenés que avivarte y mirarlo un poco antes y ver cómo está variando. Acá tenemos el arroz largo de 500 gramos, en este caso gallo, de 24,85 el 27 de agosto a 27,85, un aumento de 12%. Arroz que se utiliza popularmente, por ejemplo, para guisos, es una comida que reemplaza las carnes en muchos casos. Sigamos con los productos, tenemos unos 3 o 4 más que son muy ilustrativos, porque quiero recordar que si esta suba se manifestó entre los últimos días de agosto y los primeros de septiembre, la inflación de septiembre va a tener que reflejar esto. Harina de trigo, en un país triguero por excelencia, 7,3% de aumento, 36,39 a 39,05. Quisiera revisar ese número prontamente, estar atento, porque si la bolsa de harina está a 850 pesos masiva, es decir, 1.000 pesos, todo lo que dependa de la harina de trigo me parece que va a tener incrementos todavía muy por encima de lo que estamos mencionando. Sí, ayer, Víctor Hugo, mientras estábamos al aire, me llega un mensaje de una panadera, una mujer, que me dice, fui a comprarla y me la vendieron a 950. Estábamos hablando del día de ayer, entonces también hay una disparidad en donde cada uno vende al precio que puede, incluso los molineros suelen ser muy remarcadores en el caso de la harina. Sí, además muy exportadores también, a ellos les gusta muchísimo el dólar. Ahí falta la política de Estado diciendo cuánto puede ir para afuera y cuánto se tiene que quedar aquí necesariamente para que los argentinos puedan comer pan y no tengan que mirar en los canales del Grupo Clarín cuando les dicen cómo hacer con el pan duro para disfrutarlo. Saben que esto ha sucedido, esa manera de militar el ajuste que es una vergüenza. Dentro de poco van a salir artículos que la leche no es buena, cosas por el estilo, para justificar o para ayudar a entender todo lo que está pasando en materia de precios. Así es. Sigamos con otro precio. El caso de la harina yo creo que también hay que seguirlo de cerca porque se supone que con retenciones algo debería cambiar, pero con retenciones sin Estado controlando es difícil igual. Miren los huevos, el pack de 6, los huevos de color. De 36,29 a 40,15, 10,6%. Yo quiero reiterar algo que ya lo dije, estamos hablando de una semana, no estamos hablando de un aumento mensual. Piensen que estas cifras se parecen más bien a lo que aumentaría en un mes o en 2 meses. Por ejemplo, la inflación de alimentos en julio fue en torno al 5 o 6%. ¿Cuánto será, si es septiembre el promedio de inflación 6%, cuánto será la inflación de alimentos de septiembre? ¿7, 8? Todos aprovechan esto del dólar porque también se convierte en una historia que favorece todo tipo de aumentos. Yo no sé, ayúdame a entender, el dólar, ¿en qué gravita en los huevos? Bueno, en teoría también son producción nacional. De hecho, Entre Ríos es una de las provincias que tiene gran cantidad de pollos, de criaderos avícolas, en donde se hace carne y además se producen huevos. Estos son las economías regionales, también hay que decirlo, economías regionales en donde la cadena de valor nunca se terminó de estudiar. Sé que parece un detalle porque la situación es preocupante, porque hay gente que está mirando los precios y realmente teme la dificultad para poder llegar a fin de mes. Pero ¿cuál es la diferencia entre el huevo color? ¿Qué hace al huevo color una referencia? ¿O solamente si no una manera? Si no lo sabes vos que sos ama de casa. No, es que yo soy una ama de casa obligada. No, pero es una manera de ejemplificar, digamos. Claro, es para ser lo más precisos. Cuando uno, por ejemplo, entra a las plataformas, tenés las opciones. Tenés huevos blancos, huevos de color.
y para ser completamente rigurosos con la información que damos, pongo estrictamente cuál es el huevo. De hecho, esta es la marca que vende Coto, el mismo supermercado. Vamos a seguir con la información, creo que tenemos 2 precios más. Tallarines, de nuevo, volvemos a la cadena de los farináceos, al trigo, 500 gramos, también una marca muy conocida, 10% de aumento en una semana. Si esto no se controla, estamos hasta el 3 de septiembre y ayer me hablaron que la bolsa de harina aumentó. Bueno, esto evidentemente está continuando, de 32 pesos a 35,30, 500 gramos, y repito, la dinámica que estuvo pasando, sobre todo este año y medio, es que se están reemplazando proteínas, carne, vacuna, aviar y porcina por harinas. Y si las harinas aumentan, entonces ese reemplazo ya es comer menos, porque entonces no se puede pagar la comida. ¿Tenemos algo más o estamos? La carne lo podemos decir de memoria, está a 170 pesos. Sí, un 20%. El kilo de asado, aumento, ¿no? 170, seguramente va a llegar a 200 pesos, depende también de la calidad, y los precios populares son los más castigados. Cuando estemos en la columna les quiero mostrar algo que Daniel Aprile preparó a pedido, y es qué ocurre con los precios cuidados, porque ahora el gobierno no tiene más remedio que volver a aquello que despreciaba. Los precios cuidados no son para nosotros, decía María Eugenia Vidal, Macri, precios cuidados, ¿de dónde salió precios cuidados? Nosotros no somos eso. Pero ahora, en la desesperación, tienen que recurrir a los precios cuidados. No obstante, la carne que sí tuvo precios cuidados, usted se acuerda, 2014, 2015, aquellos camiones que llevaban y que recorrían el país con carne, con cortes que eran mucho más baratos que lo que costaba en la realidad. Ahora no hay ninguno de esos cortes de tipo popular existen en estos momentos. Es decir, a rajatabla, 170 pesos el kilo de asado. Algo que se dice es el alimento nacional, es aquello que tiene que ver hasta con el folclore, con el motivo para reunirnos, cuando comemos un asadito. Imaginen lo que es esta palabra hoy día, es presumir de algo económicamente, es mandarse la parte, invitar a comer un asado. Es una cosa lamentabilísima lo que está ocurriendo. En Liniers subió la carne hoy, el ganado en pie, ¿no? Así. ¿Cuánto subió? 17%. 17%. Imagínate que esto también se va a trasladar. O sea que si ya están 170 pesos, dentro de pocos días, estamos hablando del asado a 200 pesos. Además, Víctor Hugo, el kilo de pata muslo, leía hoy que además el pollo termina siendo también la opción a la carne vacuna, de 140 pesos ya estaba en más de 180. Si estamos hablando cerca de 200 pesos el kilo de pata muslo, también se encarece al mismo nivel que la carne vacuna. Entonces volvemos a lo que planteaba, creo que Luciana. ¿Cuál es la manera de pensar en los que menos tienen? ¿A qué se refiere Macri cuando, sería gracioso si no fuera patético, dice nuestra preocupación, nuestra angustia son los más vulnerables? ¿Cuál es la demostración de que esa es seriamente la situación que le preocupa? Y las dificultades, además, para aquellos que tienen que buscar un sustituto. O sea, vos decís, aumenta la harina, ¿te vas a la carne? No. ¿Te vas al pollo? No. ¿A dónde te vas? Porque no tiene sustituto, no tenés reemplazante, no tenés manera de decir, bueno, algunos alimentos que no aumentan y me inclino para hacer un poco de economía de guerra para poder surfear este mes que se viene muy complicado. Por supuesto, vamos a seguir hablando de esto.